Un grupo de personas buscan a un asesino en serie de niñas en una pequeña ciudad israelí. Un padre desesperado y un policía intentan encontrar al culpable a cualquier costo, incluso si eso significa tomar justicia por mano propia. Uno de los sospechosos resulta ser un maestro de escuela que es capturado y torturado por ellos. Por eso hoy en la Casa del Crítico les traemos el análisis y resumen de Un Lobo Feroz, película israelí del año 2013. Esta película es un thriller dirigida por Aharon Keyales y Nabot Papuyado. La cinta fue aclamada por la crítica y se llevó varios premios, pero también generó una banda de controversias debido a su violencia gráfica y temas oscuros. Por eso es que, aunque algunos puedan considerarla una obra maestra, otros pueden sentirse realmente incómodos con su contenido. La película fue elogiada por Quentin Tarantino, quien la llamó la mejor película del año en su lista del 2013. Además, como dato curioso que posiblemente no le importa a nadie, ¿sabías que el actor que interpreta al maestro, Rotem Keinan, también es profesor en la vida real? A nadie le importa. Ahora bien, ¿qué opinamos nosotros de la cinta? Les podemos asegurar que es una película que no deja indiferente a nadie. Es oscura, retorcida y llena de giros sorprendentes que te dejan al borde del asiento. Además, la actuación es excelente y la dirección impecable. Antes de empezar con el resumen, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video con tus amigos para ayudar a los hermanos Ramis a crecer y brindarles más contenido como este. Ahora sí, damos inicio al resumen y explicación de Un Lobo Feroz. La peli arranca con unos nenes jugando a las escondidas en un terreno abandonado hasta que se dan cuenta que una de sus compañeras desapareció misteriosamente dejando solo su zapato rojo. Luego, un equipo policial acorrala e interroga brutalmente a un maestro de escuela llamado Dror, ya que es el principal sospechoso de la desaparición. Rami, el policía encargado del caso, les advierte que solo deben vigilarlo, mientras Mickey está de acuerdo con los métodos violentos de Beavis y Butthead. ¡Qué buen servicio! Dror sigue asegurando que no sabe dónde está la niña, sin importar cuánto lo golpean. Zvika, el jefe de Rami, llama a este, mientras un chico escondido graba todo el interrogatorio y lo sube a YouTube. Zvika se enoja con Rami, ya que la única pista que tienen contra Dror es que una niña cree haberlo visto, así que le ordena detener todo y devolver al maestro a su casa. Al rato, Rami se disculpa con Dror, le piden que no cuente nada a nadie sobre lo que le hicieron, le dan algo de dinero y lo dejan en casa de sus padres. Horas más tarde, Mickey visita al sheriff Zvika, quien le asegura que por desobedecer su orden, perdieron al sospechoso y puso en peligro la vida de la niña desaparecida. ¡Maldición! En ese momento, Zvika recibe una llamada anónima de un hombre que parece saber dónde está la nena. Entonces, Rami y el equipo se dirigen a la ubicación, donde siguen un camino que los lleva hasta el cuerpo de la niña, quien fue asaltada y decapitada. Zvika llega a la escena del crimen, castiga a Mickey por lo sucedido, lo manda al departamento de tránsito y encarga el caso a Rami. Justo ahí llega el padre de la víctima, llamado Gidi, quien se desespera al encontrar a su hija. Al día siguiente, Shauli le revela a su nuevo compañero Mickey que el video del interrogatorio clandestino se está haciendo viral, así que Shauli le ofrece ayudarlo a borrar el video de internet. Soy el dios del engaño. En la escuela, Dror descubre a una de sus alumnas macheteándose durante un examen, aunque al ver el papel se da cuenta que en realidad era un dibujo sobre él dando un dulce a una niña con un hacha en la otra mano. El resto de sus alumnos lo condenan y le dejan notas amenazantes en sus exámenes, dejando impactado a Dror. Luego llega Meir, el director de la escuela, quien revisa los exámenes y encuentra las notas. Además, le dice que recibió muchas llamadas de los padres de la comunidad educativa que lo acorralaron a tomar la drástica decisión de despedirlo temporalmente hasta solucionar la situación. Al salir de la escuela, Dror es seguido sigilosamente por Mickey, mientras este atiende un llamado de su hija de 10 años, Shani, a quien le regaló un teléfono para usar en caso de emergencia. Qué buena onda. Después, Mickey ve a Dror dejando algo en la basura, ayudando a una anciana a cruzar la calle, mientras Gidi espía a Dror y Mickey por su cuenta. Una mujer llamada Eti llama a Gidi y le pasa información sobre una ubicación remota y abandonada. Al rato, él llega a una casa abandonada en medio del campo y es recibido por Eti, quien cree que compró esa casa para vivir, aunque al parecer Gidi tiene otros planes en mente. Por eso va directo a revisar el sótano. Le pide a Eti que grite con todas sus fuerzas para probar que el sonido no se escuche desde arriba. Finalmente, Gidi decide comprar la casa. Eti le comenta que está en medio de un área rodeada por pueblos árabes, por lo que le saldrá más barato. Al otro día, Dror encuentra a Mickey dormido fuera de su casa, así que lo despierta y le pide amablemente que se deje de joder. Horas más tarde, Dror llama a su esposa Anat, quien se separó y no le permite ver a sus hijas a causa de las sospechas que hay sobre él. ¡Excelente argumento! ¡Aprobado!
Por otro lado, Zvika llama a Mickey para mostrarle que descubrió el video del interrogatorio, le dice que perjudicó la reputación de la policía local y le cuenta que los de arriba lo están presionando para obtener resultados urgentemente. Mickey le asegura que la única forma de evitar que Dror los demande y la prensa se vaya en contra suya es probar que es culpable. Entonces Zvika le dice a Mickey que ahora que es un civil puede hacer lo que quiera, tirando la indirecta de que haga justicia por mano propia para darle los resultados que busca, evitando ser descubierto. Ese cabrón va a morir. Luego, Giddy prepara su nueva casa para el sospechoso Dror, Mickey prepara su bolso para el trabajo y Dror entrega un pastel de cumpleaños a su hija. Al siguiente día, mientras Dror paseaba a su perro, Giddy le toma fotos y Mickey llega sigilosamente por detrás. Este noquea al perro y persigue al maestro corriendo por la ciudad. Mickey tropieza, Dror aprovecha a esconderse, se escuchan sirenas de policía, Mickey persigue a Dror hasta un callejón sin salida donde aprovecha para secuestrarlo. Giddy encuentra a Mickey y lo sigue con su auto por el campo. Luego de un rato, Mickey baja a Dror y le ordena empezar a cavar una tumba. Giddy se detiene, toma una pala y va hacia donde está Mickey. Este pone una sola bala y amenaza a Dror con disparar, a menos que le diga dónde escondió las cabezas de sus víctimas. El maestro sigue negando todo, asegura no saber nada hasta que Giddy aparece por sorpresa y noquea a Mickey. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Luego de guardar al policía en el baúl, Giddy engaña a Dror diciendo que es de asuntos internos. Lo desmaya a él también y termina secuestrando a los dos. Al rato, Giddy le pide a Mickey que no grite ni haga nada raro y es por eso que le quita la cinta de la boca. Entonces le recuerda que es el padre de la niña que encontraron en el campo y le reclama que por haber golpeado a Dror, el principal sospechoso, quedó libre y acabó con su hija. ¡Maldito, maldito cerdo! Por eso le ordena ayudarlo con la tortura y vigilancia de Dror, hasta que confiese dónde dejó la cabeza de su hija, si es que no quiere que acabe con él en ese mismo instante. Mickey accede y bajan al sótano para atacar al maestro. Giddy comienza a leerle un cuento infantil sobre un lobo feroz que le gusta tomar por sorpresa a las niñas indefensas. Les daba tortas y dulces con sedantes para luego secuestrarlas y hacerle cosas inimaginables. Giddy continúa relatando el método perturbador de este lobo sádico con todo detalle, hasta culminar con las cabezas de sus víctimas usando una sierra oxidada. Luego escondía las cabezas, ya que, según la ley judía, un judío debe ser enterrado como nació, completo con todos sus miembros y órganos. Dror se muestra condescendiente con Giddy, aunque sigue diciendo que es inocente. Entonces, el padre decide hacerle paso por paso todo lo que cree que Dror les hizo a las víctimas, a menos que les diga dónde escondió la cabeza de su hija. Luego, Mickey y Giddy deciden tomar turnos para comenzar la tortura y poder ir descansando. Se va a poner interesante. Mickey arranca primero y como Dror sigue diciendo lo mismo, el policía le rompe un dedo. Giddy agarra un martillo y justo cuando estaba por romperle la mano es interrumpido por un llamado de su madre. Dror aprovecha para pedirle a Mickey que detenga esta locura, ya que en serio es inocente y no sabe nada. Dror le dice que él también tiene una hija, que está cometiendo un grave error y le pide que por favor le permita volver a casa con su hija. Uy, sí, claro. Al rato, Giddy regresa al sótano para golpear la mano de Dror con el martillo, aunque Mickey lo detiene para decirle que quizás sea inocente después de todo. Giddy, un curtido veterano, no cae en el mismo truco, noquea a Mickey y lo ata en el sótano. Luego, Giddy hornea un pastel con sedantes y baja con Dror para seguir con el juego. Sigue esperando, perra. El maestro le cuenta a Giddy sobre su propia hija, ya que hace poco fue su cumpleaños, y el veterano aprovecha para provocarlo. Entonces le quita los zapatos y cuando estaba por arrancarle las uñas, suena la alarma para retirar el pastel. Aprovechando eso, queríamos pedirles que se suscriban, le den like al video y lo compartan para hacer crecer esta querida comunidad cinéfila. Sigamos, esto solo le da unos minutos de tranquilidad a Dror, ya que al rato Giddy regresa para quitarle todas las uñas del pie derecho. Después, mientras Giddy descansaba un rato, llega un hombre árabe a caballo y comparten un cigarrillo. Al terminar, Giddy lleva un trozo de pastel con una vela a Dror, pero también es interrumpido por alguien que toca el timbre. El padre veterano prepara su arma, aunque solo se trataba de Joram, su padre, quien se había enterado de la historia inventada de que Giddy estaba enfermo. Por eso va a visitarlo mandado por su mujer con sopa caliente para compartir la cena. ¡Qué rico! Mientras tanto, los prisioneros intentan hacer ruido para llamar la atención de Joram. Durante la cena, Joram escucha unos golpes, Giddy baja al sótano y le pide a Dror que haga silencio cortándolo con un clavo. Sin embargo, Joram encuentra accidentalmente a los cautivos. Entonces Giddy le cuenta la verdad sobre lo que le pasó a su hija, así que Joram, un veterano del ejército, decide ayudar a su hijo a localizar la cabeza de su nieta. Además, Giddy le confiesa que el día que la niña desapareció, él debía haber ido a buscarla y se le olvidó porque estaba engañando a su esposa con su secretaria. Fue estúpido, ¿verdad? Por eso entiende que quizás lo que sucedió fue un castigo divino por todas las malas acciones de su vida. ¿Cómo?
cósmico. A todo esto, Mickey le aconseja a Dror que soporte un poco de dolor y revele una ubicación falsa para ganar algo de tiempo, ya que cree que el maestro es inocente y que Giddy está demente. Joram sugiere a su hijo que le consiga un soplete para utilizar el fuego contra Dror y baja al sótano. Al principio, Joram confunde a Mickey con Dror, hasta que Giddy llega y le dice quién es el sospechoso. Joram abre la camisa al maestro y con el soplete lo sigue torturando, causando un dolor insoportable. Dror le hace caso a Mickey y decide hablar para evitar el fuego. Así les confiesa que enterró la cabeza a 500 metros de la escuela donde hacen el edificio nuevo, en un invernadero abandonado, en la esquina sur bajo un ventilador. Joram se fuma un cigarrillo como premio por haber hecho hablar al sospechoso. ¡Bien hecho! Giddy sale a toda velocidad hacia la ubicación y su madre llama a Joram. Luego, al viejo le agarra hambre, encuentra el pastel de su hijo en la heladera y se lo come sin saber que tiene sedantes, por lo que termina desmayado. ¡Estúpido! Mickey aprovecha el momento, usa un clavo oxidado que tenía escondido para escapar y sale a buscar ayuda. Giddy llega al invernadero, enciende la luz y se pone a cavar. Mickey deja a Dror atado para que no lo retrase, mientras Giddy no encuentra ninguna cabeza y regresa a la casa. Dror le asegura a Mickey que es inocente y que si no lo desata se arrepentirá por el resto de su vida, aunque este no le cree y lo deja solo. Mickey toma una bici para niños y escapa. Al rato, Mickey se encuentra al árabe montado a caballo y le pide su teléfono para hacer una llamada al departamento policial. Así es que se entera por Svika que su hija Anit ha desaparecido desde que Mickey la fue a recoger de ballet, dando a entender que quizás la niña que vimos junto a Dror con un pastel de cumpleaños no era su hija, sino Anit. Giddy llega al sótano, ve a su padre desmayado mientras Mickey también regresa a la casa. Giddy nota que Dror intenta escapar, así que toma una sierra oxidada, lo ata de nuevo y comienza a quitarle la cabeza. Eres un enfermo, amigo. Joram despierta y detiene a Mickey, quien aparece en el sótano. Mickey intenta detener el sangrado de Dror para que le diga dónde escondió a su hija, aunque parece ser demasiado tarde y el maestro fallece antes de poder responder. Finalmente, el agente Rami, quien sigue investigando el caso, se encuentra inspeccionando la casa de Dror para encontrar alguna pista, aunque parece no descubrir nada raro, y abandona la casa. Sin embargo, la hija de Mickey aparece inconsciente ahí mismo detrás de una pared falsa, dejando a todos los espectadores con el corazón en la boca. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Bueno amigos, hasta acá llegó esta cruda historia. Si te gustó el resumen y querés ver más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.